De manera que sin más preámbulos, pues voy a dar paso a Jairo de Castro. Jairo es un exalumno, siempre es para nosotros un orgullo poder contar con la colaboración tanto cuando visitamos bodegas o empresas tecnológicas o cuando os recibimos aquí para las jornadas. Nos encanta siempre poder recibir a nuestros exalumnos que vienen pues a compartir con nosotros y con sus futuros compañeros. Jairo, como digo, pues es exalumno, por lo tanto, enólogo y técnico de viticultura en Vidienol y Altec. Su ponencia se titula Nuevas tendencias en viñedo, investigación y desarrollo en salud del suelo y nutrigenómica. Así que, Jairo, ya verás cómo desde aquí se ven las cosas con otra perspectiva y muchísimas gracias. Bueno, antes de nada quería daros las gracias tanto a Josefina, Encarna, Violeta y a José Manuel por contar conmigo y darme la oportunidad de dar una pequeña charla e intentar compartir un poco, bueno, pues lo que estoy aprendiendo y cómo estamos avanzando en el tema del viñedo. Y bueno, os voy a presentar un poco lo que he comentado, nuevas tendencias, hacia dónde estamos enfocando un poco con investigación, desarrollo e innovación, todo el tema de la microbiología del suelo y la investigación nutrigenómica para intentar encontrar productos que nos ayuden a que la planta trabaje de una forma más natural, intentar poco a poco ir reduciendo un poco los químicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, antes de nada os voy a comentar un poquito quién es Altec, que es la empresa para la que trabajo. Vamos a hablar un poquito de las necesidades actuales del mercado y un poco del suelo. Microbiología y salud del suelo, con varias experiencias reales que hemos tenido con nuestros productos. Y hablaré del tema de la nutrigenómica, que para mí es una parte que resulta muy interesante porque está dando muchos avances. Igual os mostraré casos reales con uno de los productos que utilizamos y bueno, cualquier cosilla, duda que os surja, lo que queráis comentar, me cortáis sin problema, porque sí que a mí me gusta que la charla sea un poco, que interactuemos, digamos, y no soltaros todo el rollo de golpe. Entonces, bueno, antes de nada, presentaros un poco la empresa para la que trabajo, que es Altec. Es una empresa norteamericana, internacional. Empezó centrada en el tema de la nutrición animal, trabajando con microorganismos, etcétera, para mejorar la digestibilidad animal. Y eso se ha trasladado un poco a agricultura, lleva ya 30 años trabajando en agricultura y desde el primer momento se ha trabajado centrados en pues, todo lo que os comento. Al final el objetivo es que el suelo sea como un fermentador, que creemos una vida en el suelo, una serie de microorganismos beneficiosos, que lo que hagan sea, con diferentes objetivos, mejorar la salud de la planta, mejorar la salud del suelo y reducir todo el tema de fertilizantes químicos, lo que se solía utilizar en agricultura. Como os comento, todos los productos se desarrollan en base a microorganismos, ya sean bacterias, levaduras, trabajamos con algas, etcétera, etcétera. Y bueno, desde hace años entraron con un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con los que bueno, pues, hay una serie de objetivos, estamos comprometidos con 9 de ellos, como veis ahí. Y ya vamos a entrar, una vez presentada la empresa así un poco rápido, para que os hagáis una idea, os voy a comentar lo que realmente nos interesa, que son las necesidades actuales que tiene, que nos exige el mercado a todos los productores y las necesidades que estamos generando en el suelo por los años de agricultura convencional que se ha ido trabajando a lo largo de la historia. Entonces, actualmente el mercado lo que nos está exigiendo son soluciones más ecológicas. Como sabéis, cuando un consumidor va ahora mismo a comprar a un supermercado, lo que realmente busca en un lineal es un producto ecológico, por encima de los productos habituales, a pesar del mayor coste, que se hayan producido de forma sostenible. Cada vez hay más concienciación con el tema del medio ambiente, con la contaminación, etcétera, etcétera, y la reducción de hongos y micotoxinas. Aquí en España no está tan seguido o tan así, pero cuando exportamos vino a Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, se hacen muchos análisis para comprobar que no hay ciertas micotoxinas presentes en el vino que pueden proceder de los trabajos que se realizan en el viñedo. Teniendo esto en cuenta,
otro de los factores que nos obliga a cambiar el chip, digamos, en agricultura o en viticultura en este caso, es todo el tema del Green Deal que exige la Unión Europea. La estrategia del metano, agricultura ecológica, que ya sabéis que para el 2050 tiene que haber un mínimo de un 25% de la superficie en agricultura ecológica, los excesos de nutrientes, muchos agricultores en viñedo no nos pasa tanto, pero tema de cereal, etcétera, hay una alta exigencia con los suelos susceptibles del tema de nitratos por los lavados, etcétera, etcétera. Productos cultivados localmente, la resistencia antimicrobiana, como sabéis, el uso de químicos de forma habitual para hacer los tratamientos fitosanitarios generan resistencias en las plantas y al final es como la pesquería que se muerde la cola, digamos, y la reducción del desperdicio. Centrándonos en el suelo, que es la primera parte de la charla, el suelo es un recurso no renovable y dado que es un recurso finito y frágil, es un recurso muy valioso y necesita una serie de manejos especiales por parte de los usuarios, tanto de los consumidores como de los agricultores. Ahora mismo el 20-25% de los suelos de todo el mundo están degradados, por lo que realmente es un problema que no se ve, pero que está ahí. Al año se degrada un área similar de suelo, Australia. Entonces, lo que os comento, hay que intentar trabajar el suelo de otra manera y no hacer tanto labrado, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, bueno, lo que comentamos, el 95% de lo que comemos procede de manera directa o indirecta del suelo. Y ahora mismo hay 13 billones de hectáreas de suelo en el mundo, de las cuales solo 1,4 son cultivables. Lo que quiero comentaros con esto es que os hagáis una idea de que es un problema grave, que no se ve, pero que está ahí. Hasta ahora, en el suelo, digamos, de forma convencional, nos hemos centrado en las propiedades físicas y químicas. Cuando tú hacías un análisis de suelo y hacías tu planteamiento de abonado, lo único que se miraba era la propiedad física y la propiedad química del suelo, es decir, los nutrientes que tenías presentes en el suelo y la estructura del suelo. Pero nunca se ha tenido en cuenta el tema de las propiedades biológicas, que hasta ahora con los labrados estábamos reduciendo la carga microbiana del suelo, etcétera, etcétera. Si nos centramos en las propiedades biológicas, una cucharada de tierra de suelo sano tiene más población que la gente que hay a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, más de un cuarto de la biodiversidad del planeta está en el suelo. Hay más organismos en una cucharada de suelo sano que personas en la Tierra. Y tenéis un poco de lo que podemos encontrar en los suelos. Centrándonos en lo que estamos trabajando, en esa mejora de la microbiología y la salud del suelo, bueno, para que os hagáis una idea, lo que se considera la salud del suelo o un suelo sano es un suelo rico en nutrientes disponibles. Los suelos tienen una gran cantidad de minerales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el caso del fósforo. El fósforo está presente en una gran cantidad en el suelo, pero en un 90% se encuentra bloqueado. Entonces, no está disponible y nosotros nos obcecamos en añadir fosfatasas, etcétera, etcétera, para que la planta lo asimile cuando realmente lo tenemos en el suelo. Entonces, estamos haciendo un aporte innecesario. Tema de la biodiversidad y un microbioma saludable. Esto es lo que os comentaba. Hasta ahora esto no se ha tenido nunca en cuenta y realmente está más que comprobado que cuanto mayor es la biodiversidad en el suelo, mejores rendimientos y mejores producciones estamos teniendo y mejor calidad y mejor sanidad en la planta. En cuanto al perfil equilibrado del suelo, bueno, esto depende del cultivo que estemos trabajando, pero bueno, hasta ahora lo que se hacía era labrar, labrar, labrar y destrozar el suelo y realmente estás haciendo una práctica contraproducente a la larga. Entonces, un entorno edáfico saludable es la base para que el cultivo exprese todo su potencial, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de calidad. Voy a hablaros un poco una comparativa de lo que sería el trabajo con fertilizantes convencionales y con fertilizantes orgánicos. Como sabéis, bueno, lo que os comentaba, hasta ahora se ha trabajado siempre con fertilizantes convencionales y es un poco lo que os venía comentando. Al final resulta contraproducente porque un fertilizante químico sí le da ese aporte de nutrientes a la planta, pero está reduciendo la carga de microorganismos en suelo porque no se pueden alimentar de esos nutrientes y a la planta ya se lo estás dando masticado, digamos. Entonces no necesita buscar esos nutrientes. Sin embargo, los fertilizantes orgánicos hacen ese aporte de nutrientes a la planta, aparte de darle materia orgánica al suelo. Esa materia orgánica sirve de alimento a los microorganismos que a base de generar enzimas, que lo veremos más adelante, lo que hacen es poner esos nutrientes a disposición de la planta. Entonces estamos consiguiendo, aparte de nutrir a la planta, mejorar la salud del suelo.
Lo que os comento, fertilizantes orgánicos pueden alimentar tanto a la planta como al suelo, lo que reduce la necesidad de insumos a largo plazo. Lo que hablábamos de la fosfatasa, por poner un ejemplo, los nitratos, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar con microorganismos PGPR, es decir, microorganismos que ayudan al crecimiento de la planta. ¿Qué ventajas tienen? Por un lado, lo que os comento, promueven el crecimiento, generan una serie de hormonas, mineralizan la materia orgánica que está en el suelo y eso le da una adquisición de nutrientes a la planta. Por otro lado, que esto no lo obtenemos lógicamente con un fertilizante convencional, suprimen enfermedades. ¿Por qué? Porque producen antibióticos, generan sideróforos, que esos sideróforos, por ejemplo, en viñedo resultan muy interesantes para el tema de la esclerosis, que es algo que está muy extendido en los suelos que tenemos, por ejemplo, en Ribera del Duero, que son suelos muy calcáreos, el hierro está muy bloqueado. Toda esa generación de sideróforos hace que la molécula de hierro esté disponible para la planta. Y por otro lado, el antagonismo que generan con otros microorganismos patógenos, interferencia y enzimas líticas e hidrolíticas que lo que hacen es romper la pared celular de otros hongos patógenos en el suelo y, lógicamente, matarlos. Os voy a comentar un poquito esto a nivel de exposición, los microorganismos con los que estamos trabajando ahora mismo. Yo en viñedo en concreto trabajo con dos, como son las tricodermas, que mucha gente ya ha oído hablar de ellas, está muy extendido, y unas bacterias, que son Azospirillum brasilense y Pseudomonas putida, que son bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo del suelo. Es decir, lo que os comentaba del fósforo, ese fósforo que está bloqueado en el suelo lo pone a disposición de la planta y evitamos lixiviación y lavado de ese nutriente. El resto de bacterias, las he puesto aquí para que lo conozcáis, son bacterias para la solubilización de la potasa, unas bacterias de sanidad, etcétera, etcétera. Como os he dicho, en el viñedo yo trabajo habitualmente con tricodermas o con las bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo, siempre en función del objetivo que tengamos para el viticultor, digamos, el tipo de suelo que encontremos, etcétera, etcétera. Antes de decidir trabajar con uno u otro, siempre hacemos un análisis de suelo en el que vemos las características físicas, las características químicas y lo que para mí es más importante, que es el tema de la microbiología del suelo, los microorganismos patógenos que podemos tener en el suelo, porque me he encontrado con casos en los que ves un suelo que tiene un nivel de nutrientes muy bueno, pero la planta está parada y resulta que el problema está en que tiene presencia de X microorganismo que lo que está haciendo es marchitar las raíces y hacer que la planta no pueda coger nutrientes. Y la otra parte en la que nos estamos centrando, que os lo mostraré con las otras, es el tema de la actividad enzimática del suelo. Al final los microorganismos, como os comento, no es tan importante el microorganismo que esté en el suelo como sí es importante la actividad enzimática que está generando. Para que ese fósforo esté disponible para la planta, lo importante es que haya una buena actividad de la enzima fosfatasa, que es lo que realmente genera el microorganismo. Lo que os he comentado de las tricodermas, la que trabajamos nosotros en concreto es Tricoderma coningiopsis. Vienen en 1/10 a las 9 unidades formadoras de colonia por gramo de producto. Y bueno, es lo que os digo, es un hongo promotor del crecimiento, enfocado a la sanidad del suelo y también al desbloqueo de nutrientes. Entonces, con esto lo que conseguimos es ese desbloqueo nutricional en suelo, activar la resistencia sistémica inducida en la planta y mejorar todos los procesos que implican ATP o ADP en la planta. Por otro lado, mejoramos el microbioma y sanidad del suelo. Estos microorganismos trabajan en la zona de las raíces de la planta, porque es donde la planta exuda todos los ácidos orgánicos, digamos, que son los que sirven de alimento, y solubilizamos fósforo en el suelo. Os voy a exponer casos reales, que al final es lo que más nos interesa para ver cómo están funcionando. En este caso hicimos una prueba con las tricodermas en 2 vasos, que tenemos, bueno, es el que está en amarillo y el que está en azul. Son vasos viejos, prefiloxéricos, que estaban teniendo un problema de bloqueos y de tema de virosis, etcétera, etcétera, por lo que estábamos teniendo pérdidas de producción, a pesar de ser un viñedo de mucha calidad. Incluso estaban planteando arrancarle porque no daba pues suficiente producción. Estábamos en unos 800 kilos hectárea y no llega un punto en el que no es rentable. Aquí el objetivo era mejorar esa sanidad del suelo, de la planta, y hacer que la planta fuera productiva y fuera viable. Os expongo aquí un poco los resultados para que os hagáis una idea de lo que os he comentado. Nosotros, antes de plantear trabajo con uno u otro microorganismo, hacemos un análisis de suelo. Y para comprobar cómo está funcionando y si realmente se ha implantado en el suelo, hacemos un análisis tras la cosecha, digamos, para ver cómo ha evolucionado ese suelo. Aquí lo que os muestro es la reducción de la carga microbiana de microorganismos patógenos. Como veis, los números van al revés. Cuanto más bajo es el número, más alta es la concentración del microorganismo, porque lo que hacemos es un análisis por qPCR. Cuantas más vueltas da, más difícil es localizarle.
Y aquí lo que vemos es que había un problema porque teníamos presencia de alternaria, de cladosporium, de coletrotrichum, de fusarium oxysporum, de solani, de pythium. Al final, el pool de estos patógenos lo que estaba haciendo era producir marchitamiento en las raíces de la planta y provocar además que fuera más fácil la entrada de las virosis porque había también nematodos en el suelo. Bueno, era un problema bastante general en el suelo. El resultado después de la cosecha lo que fue es que conseguimos eliminar la presencia de reducir alternaria, eliminar botrytis, eliminar cladosporium, coletrotrichum, el oxysporum, el solani, reducir el fusarium general, pythium, Rhizoctonia solani. La producción de esta viña, después de haber aplicado las tricodermas, pasó de 800 a 1.300 kilos por hectárea, haciendo que ya fuese viable realmente, porque aunque no fuese muy alta, se destinaba a vinos de alta calidad, por lo que sí que era rentable. Y bueno, en este caso conseguimos salvar la viña. Este otro es la otra parte. Os he puesto primero el vaso de camino derecha y el del camino izquierda. Como veis, el resultado es muy similar. Eliminamos botrytis, cladosporium, fusarium, etc. Con esto lo que os quiero mostrar es que son productos en los que, digamos, de primeras a la gente, a los viticultores habitualmente les cuesta creer en ellos, porque realmente cuando tú aplicas esto estás haciendo un acto de fe, digamos, tú tienes que confiar en que esto se va a implantar en el suelo, no es como vender un abono NPK 15-15-15, aquí tienes que confiar en ello y lo que quería mostraros es que realmente los resultados están siendo muy buenos, en este caso para reducir carga de patógenos. Os muestro otro caso, en este caso es en rueda. Por un lado hemos visto todo el tema de la reducción de patógenos, en el caso que teníamos en Ribera, en este caso es un verdejo, en espaldera, lógicamente, aquí no había problema realmente de producción, aunque sí que había mucho corrimiento de uva, que suele ser habitual en verdejo, pero en este caso era muy marcado, y es una finca que tenía muchos problemas de enfermedades en la planta bueno, sobre todo porque hay otras parcelas al lado que no se tratan, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quería mostraros es la otra parte, los otros beneficios que tiene el aplicar microorganismos al suelo que mineralizan esa materia orgánica y ponen a disposición de la planta nutrientes que están bloqueados en el suelo. Como veis, lo que os he comentado, análisis antes de aplicar, análisis post cosecha. Aquí tenemos un desbloqueo y una disponibilidad de nutrientes en la planta bastante más alta que antes, a pesar de que el análisis se hace después de cosecha. Es decir, que ya ha tomado muchos nutrientes la planta del suelo. Como veis, en nitrógeno teníamos un 17% más, en fósforo un 24% más, un 35% más de potasa, un 5% más de magnesio, el hierro también había subido y lo más importante para mí es esa mejora de la relación carbono-nitrógeno en el suelo. Al final, la clave de todo esto es cambiar el chip en la forma de trabajar el suelo. Dejar de trabajar con fertilizantes habituales y trabajar con una materia orgánica, que es lo que sirve de alimento para los microorganismos, y trabajar con unos microorganismos. Yo cuando aplico esto tampoco estoy seguro de que lo que se está implantando es el microorganismo que yo he metido, pero lo que estoy viendo es que se está consiguiendo una respuesta en el suelo positiva. Yo no sé si realmente solo hay tricodermas o tal, porque el suelo es un mundo, pero estamos viendo esa respuesta positiva. El otro caso que os voy a mostrar es con el trabajo de las bacterias. Yo normalmente trabajo con tricodermas viñedos de calidad o con problemas de sanidad y trabajo con bacterias viñedos que tienen bloqueos en el suelo, están teniendo problemas de vigor, la planta se está cayendo, etcétera, etcétera. En este caso, las bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo es un pool de Azospirillum brasilensis y Pseudomonas putida y lo que conseguimos con este es mejorar la nutrición a base de desbloqueo de nutrientes y mejorar el vigor y producción de la planta. Os expongo un par de casos también de forma rápida. Este caso es en Ribera del Duero, donde teníamos una zona testigo y una zona tratada. Aquí lo que hicimos es comparar el análisis de la parte testigo sin aplicar microorganismos y la parte tratada. Es un viñedo que se trabaja de forma ecológica, se trabaja ya con esa concienciación de usar materia orgánica, etcétera, nada de fertilizantes convencionales, cubierta vegetal, etcétera, etcétera. En el análisis comparativo entre una parcela y otra a nivel de nutrientes disponibles para la planta, vemos también una diferencia muy destacable entre uno y otro. 10% más de nitrógeno disponible, un 7,5 más de fósforo, un 95 más de potasa, 40 más de magnesio, los calcios, etcétera, etcétera. Y lo más importante, materia orgánica un 21% más disponible y la relación carbono-nitrógeno mejora un 10%.
os vuelvo a comentar y a insistir en lo mismo. La mejora nutricional que estamos teniendo en el suelo de nutrientes disponibles aplicando unos microorganismos que mineralicen esa materia orgánica es muy importante. Os enseño esto, que es un poco lo que os comentaba antes. Ahora mismo estamos centrando los estudios de suelo en la actividad enzimática. Por lo que os digo, yo no sé qué microorganismos se están implantando en el suelo. Lo que sé es que hay una respuesta cuando yo aporto el microorganismo X. La actividad enzimática lo que nos muestra es cómo está trabajando ese microorganismo. Es decir, si tenemos una mayor actividad ureasa, estamos viendo que ese microorganismo está generando esa actividad, esas enzimas, que lo que hacen es poner a disponibilidad de la planta ese fósforo. Normalmente ahora analizamos, digamos, 4 enzimas relacionadas con la vida en el suelo, como es la beta-glucosidasa, la catalasa, la deshidrogenasa y lo que engloba un poco es el índice biológico de fertilidad, que nos habla de la vida en el suelo, y la fosfatasa y la ureasa. El tema de las enzimas es un poco complicado, depende mucho de en qué momento hagas el análisis de suelo, el clima que tengas, etcétera, etcétera. A base de años de experiencia ya lo hemos ido adaptando al momento en el que tú cojas la muestra, la parte de suelo, el clima que tengas, el cultivo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que os muestro son 2 muestras cogidas al mismo tiempo del testigo y del tratado. Y vemos un poco cómo los valores enzimáticos de las enzimas relacionadas con la vida en el suelo, las 4 que os he comentado, son bastante más altas en la parte, digamos, tratada con las bacterias que en la testigo. En este caso, ya en la testigo es alta por lo que os comento. Se estaba trabajando de forma ecológica, materia orgánica, cubierta vegetal. Lo habitual es encontrarme unos índices biológicos de fertilidad de 0,8. Bueno, de 800 en este caso, que está puesto en valores totales. Lo que quiero transmitir con esto es que el simple hecho, aunque no aportes ya microorganismos, de trabajar de esa manera y con esa concienciación, cambia mucho el suelo. Vamos. Un poco a modo de conclusiones y a modo de resumen de toda esta chapa que os he soltado con el tema de los microorganismos. Lo que estamos comprobando a base de estudios que estamos haciendo durante estos años es que se da ese desbloqueo nutricional, el incremento de la rizodeposición. Todo lo que englobamos como rizodeposición son los ácidos orgánicos que genera la raíz de la planta y que sirven de alimento para los microorganismos. La estabilización de agregados. Esta estabilización viene un poco relacionada con ese incremento en la producción de exudados radiculares y el tema del aumento de la necromasa microbiana. Esto está relacionado totalmente con la materia orgánica disponible, con ese procesamiento de la materia orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, no os lo he comentado, al final el objetivo de todo esto es conseguir, a base de años, esto es un trabajo a medio o largo plazo, no es algo inmediato, es conseguir suelos supresivos. ¿Qué definimos como un suelo supresivo, que es el objetivo principal? Es un suelo en el que hay una carga de microorganismos elevada, que lo que conseguimos con esos microorganismos es un efecto buffer en el suelo, digamos, para que la planta se pueda enfrentar a enfermedades. Es decir, aunque tú tengas una presencia alta de un microorganismo patógeno en el suelo, hay tanta carga de otros microorganismos que hacen que ese patógeno no llegue a manifestarse en la planta. Ese es al final el objetivo. Es lo que os comento, suprimen enfermedades y promueven crecimiento, lo que habíamos visto antes, la activación de la resistencia sistémica inducida en la planta, la mejora productiva y la promoción del desarrollo vegetativo. Al final, la reducción de microorganismos patógenos y la mejora de nutrientes disponibles pues nos da ese resultado, esa mejora de rendimiento, de desarrollo vegetativo, etcétera, etcétera. La otra parte de la charla, que para mí también es otra parte muy interesante porque es algo en lo que llevamos trabajando ya bastantes años y está empezando a verse ahora los resultados, es el tema de la investigación nutrigenómica en la protección vegetal. También lo estamos enfocando al tema del rendimiento y bueno, lo que estamos haciendo un poquito, la nutrigenómica, que a lo mejor la palabra suena como muy pues, a temas de jugar con el ADN y tal, pero no es así. Lo que hacemos con la nutrigenómica, al final la nutrigenómica lo que hace es estudiar cómo la nutrición, cómo los nutrientes están cambiando la expresión de los genes de la planta. Para que os hagáis una idea, todo este tema se empezó a estudiar en pacientes con cáncer y comprobaron que la proliferación de los tumores era menor o mayor en función de la dieta que estuvieran tomando, de proteínas, hidratos de carbono, etc. Esto lo hemos trasladado a los cultivos. Entonces, cuando nosotros usamos un producto X, como por ejemplo el que os voy a mostrar luego, que es el ISR, lo que vemos es, lo que analizamos es
qué genes de la planta se están expresando cuando aportamos ese producto. Y lo que nos permite luego es ir mejorando ese producto o ver cómo usarle, cómo no usarle, etcétera, etcétera, para conseguir el mayor rendimiento del producto. Hay dos casos con la nutrigenómica. Una nutrigenómica no dirigida, que lo que hacemos es un estudio donde vemos una secuenciación masiva de genes y vemos lo que se está expresando en la planta en ese momento. Y otra nutrigenómica, que es la nutrigenómica dirigida, que es la que estamos practicando, digamos, para la mejora de los productos en sí, en la que lo que haces es elegir los genes que más te interesa analizar, vemos la expresión de esos genes y comparamos la expresión de esos genes entre unas plantas que han sufrido el tratamiento y otras que son el testigo. Si queremos analizar cómo funciona un producto para la protección o que activa la resistencia en la planta, analizamos los genes que nos interesan en concreto y que están relacionados con esas defensas en la planta, digamos. ¿Qué ensayos estamos haciendo con este tema de la nutrigenómica dirigida? Bueno, lo que hacemos es aplicar el producto, se realizan muestreos en diferentes momentos del cultivo después de haber aplicado ese producto, digamos a las 6 horas, a las 24 horas, a los 15 días, a los 40, para ver un poquito cómo está comportándose. Se extrae el ARN de esas muestras y se ven las respuestas que se están dando, qué genes se están activando, a qué niveles se están activando, qué tipos de respuestas se están dando, las diferencias que hay y cómo son esas respuestas, si son inmediatas, son respuestas retardadas. De esta manera, lo que nos permite es optimizar el uso del producto y saber cómo es conveniente usarlo, cada cuánto plazo, cómo, cantidades, dosis, etcétera, etcétera, y ver cómo está respondiendo la planta en comparación con un testigo y con otros productos. Un poco ese es el flujo de trabajo. Trabajamos con esta perspectiva para elegir mejor las materias primas con las que se trabaja, etcétera, etcétera. Un poquito es comprobar un control con un testigo y ver un poco cómo se está comportando la planta a nivel genético y mejorar los productos en este sentido. El objetivo final es maximizar el potencial genético del viñedo en este caso, ¿vale? Entonces, nos permite, lo que os comento, caracterizar las materias primas utilizadas en los productos, conocer su modo de acción en la planta, pudiendo determinar de esta manera qué genes se estimularán y cuáles se reprimirán cuando apliquemos ese producto, y esto nos va a permitir diseñar mejor y ir mejorando los productos, digamos, para adaptarlo a las necesidades que el mercado tiene actualmente y que la planta pueden ir apareciendo en la planta por ejemplo, los problemas que estamos teniendo con el cambio climático, esos picos térmicos, etcétera, etcétera. Os pongo aquí un poco unos casos de investigación rápidos de nutrigenómica no dirigida. Esto es una forma de hacer los ensayos que tenemos también. Digamos que se inocula, en este caso se hizo una experiencia en tomate, inoculamos un patógeno, digamos, y a los 10 días del patógeno se aplicó el producto y vimos las diferencias en la expresión genética. Se hizo la secuenciación del RNA tras la aplicación del ISR, la secuenciación masiva, y se fue analizando la respuesta de la defensa específica en un amplio espectro y las señales relacionadas con el ISR, lo digamos, con el RSI, la resistencia sistémica inducida de la planta, y vimos un tratado y un control. Y lo que se está haciendo para mejorar los productos de manera concreta es la nutrigenómica dirigida. En este caso, en un tema en el trigo, se analizó el tema de las giberelinas y de la DELA. La DELA, al final, es un tipo de patógeno, digamos, que lo que hace es reprimir la liberación o la señalización de las giberelinas. Lo que hace es restringir el crecimiento de las plantas. Entonces, cuando se desarrolla un producto para trabajar esta mejora en el trigo, lo que se hace es intentar buscar una materia prima que lo que haga es activar esa liberación de giberelinas y mejorar el crecimiento del trigo en este caso. Yo os voy a hablar de las experiencias que hemos tenido con el Procrop ISR, que es un inductor natural de resistencias en la planta, en campo, digamos, la experiencia en campo. No puedo poner aquí, son datos confidenciales, todo el tema del análisis genético, pero os lo iré explicando más o menos cuando vayamos viendo los resultados. El ISR al final es un producto desarrollado a base de levaduras, se hace la fermentación de Saccharomyces cerevisiae, una cepa concreta, y lo que hacemos es extraer la pared externa de esa levadura y se combina con una serie de micronutrientes que se han ido investigando para elegir esos micronutrientes y activar ciertos genes en la planta,
y se aplica en la planta durante todo el ciclo del viñedo, digamos, combinado con los tratamientos en líquido habituales que hacen los viticultores para mejorar, por un lado, la protección contra enfermedades, porque mejora la eficacia de los productos químicos con los que se combina, se estimula el crecimiento, se da un apoyo en condiciones ambientales adversas, se apoya la fase de floración y cuajado y se mejora la calidad del fruto, que eso lo veremos ahora con los resultados y está relacionado con la expresión de los genes que activa este producto en concreto. Os voy a exponer un caso de Ribera del Duero en el que hicimos un análisis comparativo entre un testigo y un tratado con plantas jóvenes y con plantas viejas. La única diferencia era la inclusión del ISR en los tratamientos en líquido. Lo que vemos aquí un poco, que os comentaba el tema de esos picos térmicos que con el producto intentamos salvarles, esto es un análisis NDVI de todo el ciclo de la planta, ¿vale? Y aquí estamos comparando un testigo, digamos, que es la zona no tratada, con un tratado. Como veis aquí, el NDVI de la parte testigo, no sé muy bien los colores, pero bueno, la parte testigo tenía un NDVI más alto al inicio del ciclo. Más o menos aquí es cuando se empieza a aplicar el producto, que es cuando empezamos a hacer tratamientos de protección, y vemos como esos picos térmicos no los sufre. Esas subidas, esas bajadas, sobre todo, por ejemplo, este caso es a mediados de julio, habría un pico térmico, de estrés térmico, de calor sobre la planta, y en vez de parar la planta, sí que es verdad que algo la ralentiza, lógicamente, pero evitamos esa parada. Esto vais a ver luego los resultados que tiene la calidad de uva a nivel de concentración, de concentración polifenólica, digamos, en la baya. En el caso de las jóvenes vemos eso. En el caso de las viejas, un poco lo mismo. Vemos cómo el testigo empieza más abajo, se va manteniendo abajo, y el tratado constantemente va subiendo, salva esos picos térmicos y se mantiene mucho más arriba en la parte crítica, que es cuando estamos consiguiendo toda la concentración, toda la maduración en la baya, digamos. Os expongo otro caso de Rueda. He intentado poneros casos en Ribera y en Rueda porque al final es un poco la zona en la que más interés podemos tener. Vemos lo mismo, NDVI de todo el ciclo, un testigo que es la línea en rojo contra un tratado en verde, empieza más abajo y sin embargo vemos cómo acaba el ciclo con un mayor NDVI, es decir, una mayor actividad fotosintética de la planta, y vemos cómo aquí, por ejemplo, igual a mediados de junio tenemos un pico térmico que afecta con una parada en la planta y sin embargo con el tratamiento vemos que no lo sufre. Esto está relacionado con unos genes concretos que se activan en la planta y lo que hacen es reducir ese estrés ambiental y conseguir que la planta, cómo abre, cierra los estomas, etcétera, etcétera, lo haga de una manera distinta sin el tratamiento. En el mismo viñedo, la campaña pasada hicimos un análisis con el CIRAS. Es un equipo que lo que hacemos es pinchar la hoja, crea una cámara con condiciones óptimas para la hoja y vemos cómo se está comportando a nivel de apertura estomática, de actividad fotosintética, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco los resultados que obtuvimos en este caso, analizamos la tasa fotosintética neta. Para que os hagáis una idea, este análisis lo hicimos a finales de agosto, cuando estábamos en plena ola de calor y la planta estaba totalmente parada. Entonces, bueno, los resultados que vimos, es verdad que no está en las condiciones óptimas la planta, pero sí que había ya, en ese caso extremo de parada de la planta, diferencias entre la parte tratada y la testigo. Como veis, la tasa fotosintética neta era un 14% superior, está relacionado con el NDVI que hemos visto antes. La eficiencia en el uso del agua era un 8% más alta, es decir, tenemos menor necesidad de riego en esas plantas. Y eso deriva luego también una conductancia, la conductancia estomática era igual, la planta con los estomas prácticamente cerrados, y la transpiración era un 9% más alta en la zona tratada que la testigo, es decir, la planta estaba trabajando un 9% más que con la zona testigo, a pesar de que estaba prácticamente parada, como os digo. Tema de salud, digamos, una vez visto lo de la resistencia al estrés o esa reducción del estrés ambiental, en tema de análisis de patógenos, al igual que lo hacemos en suelo, también lo hacemos en hoja para comprobar cómo se está reduciendo esa concentración de patógenos en hoja. En todos los casos, este es el caso de Ribera del Duero que os había puesto antes, vemos que la presencia de microorganismos patógenos con el tratamiento es más baja. Aunque no llegan a desaparecer, en todos los casos hay una concentración menor de patógenos en hoja con el tratamiento del producto en comparación con un testigo. En el tema de la asimilación de nutrientes, igual con análisis de hoja a final de campaña para ver cómo estaban a nivel nutricional unas plantas y otras,
lo que vemos es que aunque no hay una diferencia muy alta, esto es algo que he observado en todos los tratamientos que hemos aplicado con el producto, es que el magnesio se encuentra en una concentración mucho más alta. Esto a nivel de campo lo que vemos es que las hojas están mucho más verdes y mucho más fuertes. De hecho, tú cuando palpas la hoja, digamos que parece una hoja de lechuga, por decirlo de alguna manera, porque está mucho más fuerte y mucho más verde. Y luego el tema de la concentración de... Esto es una viña en ecológico, se trata solo con azufre, cobre y se incluye este producto. La mayor penetración de los químicos, la mayor asimilación, un 9% más de azufre y un 123% más de cobre. Es decir, se está mejorando mucho esa movilidad dentro de la planta y esa asimilación de los químicos con los que se combina. Este para mí es el tema más destacado del producto, por eso sí que he hecho un poco más de hincapié con él. Es el resultado que vemos de todo lo que os he ido exponiendo anteriormente. El producto lo que hace es activar esos genes de reducción de estrés térmico, que es lo que hemos visto con el NDVI y con el análisis del CIRAS, y además activa una serie de genes relacionados fundamentalmente con la producción de flavonoides dentro de la planta, que lo que hace esa mayor producción de flavonoides es que tengamos una mayor concentración de la madurez fenólica. En los últimos años, y más ahora y cada vez más, con los picos térmicos y el cambio climático, lo que nos estaba pasando es que tenemos una madurez tecnológica que nos obliga a coger la uva, a hacer la vendimia, cuando realmente tenemos la pepita incluso verde. Es decir, no hemos conseguido, hemos perdido ese equilibrio entre madurez tecnológica y madurez fenólica. A raíz de aplicar este producto, digamos, y activar esos genes de producción de flavonoides y de reducción del estrés, lo que vemos bueno, este es el resumen de todos los análisis que se han hecho en Ribera. Para que os hagáis una idea, en Ribera hemos hecho un total de 25 análisis, comparando tratado y testigo. En Rueda se hicieron 15 análisis y en Rioja hemos hecho 4. He puesto aquí la media de todo, entonces lo que vemos un poco en el caso de Ribera es una madurez tecnológica muy similar. Para mí no es tan relevante un 1% menos de pH o un 2% más de acidez, etcétera, no es relevante. Sí que es verdad que al final en el índice de maduración, que englobamos un poquito todo esto, hay diferencias con el tratamiento, pero para mí la clave aquí es la madurez fenólica que hemos conseguido con el producto, por esa activación de esos genes concretos. Como veis, en una madurez tecnológica similar tenemos una madurez fenólica mucho más elevada aplicando el producto. Una mayor concentración de IPTs, de polifenoles totales, la capacidad antioxidante, que en Rueda ahora lo veréis y es muy importante, el porcentaje TEA. En tema de color, antocianos y taninos, veis una diferencia alta en la intensidad de color. Sobre todo, y esto es algo que llevamos observando en todos los análisis que he hecho estos años, ese mayor porcentaje de antocianos. Son porcentajes mucho más altos y están relacionados directamente con lo que os he comentado de la activación del gen que produce flavonoides en la planta. Esos flavonoides acaban generando una mayor concentración de antocianos en la planta. Por un lado eso, y por otro lado la reducción del estrés térmico hace que cuando una planta que no está tratada para, la otra siga trabajando y siga aumentando la concentración de polifenoles, antocianos, taninos, etcétera, etcétera, en la valla. En el caso de Rueda, los análisis que se han hecho en Rueda, lo mismo, tenemos una madurez tecnológica muy similar con uno y con otro. No vemos una diferencia que sea realmente a nivel estadístico notable. Pero del mismo modo, en la madurez fenólica se ven unas diferencias incluso más altas que en Ribera con Tempranillo. Aquí con Verdejo lo que veíamos era un IPT un 10% más alto, un 16% más alto los polifenoles, y para mí la clave son estos dos valores, el 36% más alto de capacidad antioxidante y del porcentaje TEAC. Al final esto para lo que es importante en Rueda, digamos, cuando tú haces una vendimia mecánica, lógicamente la valla sufre bastantes daños mecánicos y en el tránsito a bodega puedes tener oxidaciones, pardeamientos del mosto, etcétera. El que tenga una capacidad antioxidante más alta hace que esos pardeamientos, esas oxidaciones no sean tan elevadas cuando están haciendo ese viaje a la bodega. Aparte, lo que se veía a nivel de campo, que esto no hay datos objetivos, pero bueno, un poco por lo que me comentaba la gente y tal, es que la piel de la valla estaba más dura, entonces sufría menos rotura con esa vendimia mecánica, digamos. Entonces, eso está derivado un poquito de esa mayor concentración, esa mejor maduración que estamos consiguiendo porque sufre menores picos térmicos. A nivel de color, que lógicamente aquí no es tan relevante, también se veía un porcentaje mayor, pero de nuevo, el tema de la concentración de los antocianos derivada de esa activación de esos genes concretos, un 30% más alta en el caso de las viñas tratadas con el producto en comparación con las testigo.
A modo de conclusiones, y ya dejando un poco aparte el producto en concreto, digamos, porque aquí lo que me centro es en esa activación de la resistencia sistémica inducida de la planta, que lo que hace es que la planta produzca sus propias defensas y esté más preparada ante cualquier ataque del patógeno X. Un poquito es la mejora del ciclo NDVI, esa reducción de esos picos de estrés térmico que estamos teniendo, que acaba desembocando en una mayor actividad fotosintética en todo el ciclo, una mejora de la respiración basal del suelo y un desarrollo vegetativo y del fruto mejor, con mayor uniformidad en la maduración y una mayor actividad fotosintética en todo el ciclo, el incremento de las defensas y la resistencia sistémica inducida, lo que os estaba comentando, al final la planta deriva en una menor concentración de patógenos en hoja, como hemos visto, se pueden reducir los químicos, porque como habéis visto a nivel nutricional, hay una mayor concentración aplicando el producto en combinación, es decir, puede reducir los químicos con los que se combina, que es algo que el mercado está exigiendo actualmente, y un mayor plazo de seguridad. Cuando trabajamos, yo este producto le trabajo tanto en convencional como en ecológico. Cuando trabajamos con el producto en convencional, estamos ampliando el plazo de seguridad de los tratamientos. En vez de tratar cada 15 días, como se hacía de forma sistemática, la planta va mejor, está más sana, aguanta más, entonces estamos tratando cada 20 días y estamos haciendo a lo mejor un tratamiento menos a lo largo del ciclo. En vez de hacer 5, estamos haciendo 4 tratamientos. Al final estás reduciendo los químicos y consiguiendo el objetivo de lo que pide el mercado, que es una menor concentración de químicos en la valla y en el vino final. Y lo más importante para mí, que es esa mejora de la calidad, el conseguir el equilibrio que se estaba perdiendo entre una madurez tecnológica y fenólica. Los resultados que habéis visto. Hay una mayor actividad de la planta durante todo el ciclo, que deriva en una mejor maduración y una mayor concentración. Esa mejora de parámetros fenólicos, de color y, sobre todo, la maduración más homogénea y sin pausas de la valla y de la planta. Si al final la planta va más sana y está trabajando mejor todo el ciclo, la calidad es mejor y la concentración es más alta en los vinos finales. Y, bueno, eso es un poquito lo que os quería contar. No sé si os he dado mucha la lata, o si tenéis dudas o lo que sea, aprovechad el momento. Bueno, yo no sé si tienen dudas, yo tengo dudas. Aprovecha ahora. Gracias.